En cuanto al temor, hay muchas cosas que yo me he puesto a pensar a qué se refiere exactamente Jesús en la Sagrada Escritura, o a qué se refiere exactamente el Señor cuando tantas veces nos dice cada mañana cuando nosotros nos levantamos: no tengan miedo, no tengan miedo. En el Evangelio de San Juan se nos narra que cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, se puso a orar y dice la Sagrada Escritura que se turbó su corazón. Esa turbación del corazón es lo que nosotros podríamos llamar como el temor natural que todos los seres humanos tenemos. Es decir, hubo algo de temor en el corazón, cuando Jesús, dice la palabra, se turbó en su interior y empezó a sudar una especie de gotas de sangre. Yo he tratado de dilucidar esto haciendo una diferencia entre lo que podríamos llamar un temor natural y un temor de carácter sobrenatural. El temor natural es el que hace parte del instinto de la conservación, que todas las especies vivas lo tenemos, y es el que nos permite a nosotros la subsistencia. El temor natural ese es el que nos dice que en algún momento ten cuidado, que eso puede ser peligroso, pones en riesgo tu vida. Miren que la naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, que algunas criaturas las ha revestido de ciertos colores o de cierto aspecto, precisamente para que los depredadores sientan una especie de temor y digan: por ahí no te metas. Por eso hay serpientes que vienen muy coloridas y ya uno sabe que esas que son muy coloridas son muy venenosas y que por ahí uno no debe acercarse. Hay batracios, sapos que vienen muy coloridos, que ya sabe uno que esos que son así bien coloridos, brillantes, son los más venenosos. Y eso es lo que hace justamente que se despierte ese temor natural producto del instinto de la conservación. Ese temor no se debe perder nunca, porque ese temor está regulado por la prudencia, por la virtud de la prudencia, que es el que muchas veces uno pierde cuando uno es un adolescente. Cuando nosotros somos pelados, generalmente en la edad de la adolescencia y de la preadolescencia, uno se cree invencible, invulnerable e inmortal. Por eso los adultos que les solemos decir a los pelados: ten cuidado, pilas con esto, no te metas por aquí, los pelados siempre dicen: ay mamá, tú tan trágica, a mí no me va a pasar nada. Cuando un pelado dice a mí no me va a pasar nada, ha saltado la prudencia y ha dejado de ser un valiente para convertirse en una persona osada. La diferencia entre la osadía y el valor, el punto intermedio para diferenciar cuando uno es un osado. La persona osada siempre es imprudente. La persona osada es la que es capaz de ponerse en acantilados, riscos, altos de edificios para tomarse una fotografía, una selfie súper espectacular, que es donde se caen y se matan. Lo que pasó con el sumergible en estos días no fue un producto de valor, sino un producto de la osadía. Porque incluso el mismo constructor, leyendo algunas cosas, decía: si de esta salimos bien, esto será perfeccionado, habremos llegado a la perfección. Lo que significa que ni él mismo estaba convencido de que eso iba a funcionar. Dijo: si esto sale bien, habremos llegado a la perfección. Ahí hubo mucho de osadía, lastimosamente, y no tanto de valor. Y el miedo sobrenatural es un miedo infundido en el corazón, que lo único que pretende en nosotros es como arredrarnos, acobardarnos, inmovilizarnos y llevarnos al aniquilamiento espiritual. Cuando uno deja de hacer cosas, no por un instinto de conservación, sino sencillamente por un temor al fracaso o por un temor a habernos sencillamente equivocado. Una persona que no es capaz de tomar ciertas decisiones cuando las debería tomar, que es necesario tomarlas, está invadido por un temor no natural, sino por un temor
sobrenatural. Y ese temor sobrenatural es el que Jesús nos dice a nosotros: no tengan miedo. A ese se refiere. Jesús no nos está diciendo a nosotros: vayan, agarren serpientes venenosas, vayan, agarren batracios o reptiles peligrosos. No. Eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Él no nos está poniendo a nosotros en la línea del riesgo de nuestra propia existencia. Acuérdense ustedes que dice también la palabra de Dios que en varias oportunidades a Jesús intentaron apedrearlo. Y dice la palabra de Dios que él se escabullía entre la gente. ¿Por qué creen que se escabullía entre la gente? Porque había un instinto de conservación y decía: es que mi manera de morir no va a ser esta, lapidado. Mi manera de morir va a ser otra, y es cuando yo lo decida, cuando llegue realmente mi momento. El punto equidistante entre la osadía y el valor se llama la prudencia. Nuestra vida tiene que estar regida por la prudencia. Y por eso fíjense ustedes que en el Evangelio de San Mateo, hoy capítulo 10, Jesús repite en 3 oportunidades la misma frase, y muchas veces la dice Jesús a los apóstoles. Porque han tenido miedo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Cuando van en la barca en el lago de Genesaret, que la barca está haciendo agua, les dice: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Es que el Señor insiste repetidamente en la importancia de no albergar en el corazón ese miedo sobrenatural, porque ese miedo nos aniquila. Ese temor no sobrenatural, que es diabólico, que es infundido por el demonio, es el que lo lleva a uno a esconderse de Dios, a sentir vergüenza de Dios. Acuérdense que eso fue lo que les pasó a Adán y Eva después que pecaron. Fíjense la manera tan bonita como lo presenta la Sagrada Escritura. Es que cuando uno sabe que las cosas las ha hecho mal, uno se llena de temor y uno trata de esconderse, porque uno cree que todos los ojos que a uno lo están mirando ya son ojos acusadores y que la gente ya sabe qué fue lo que uno hizo. Por eso dice la palabra de Dios que después que ellos pecaron, se escondieron. Y por eso el Señor le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Señor, es que sentí tus pasos, tuve miedo y me escondí. Ese miedo que Adán tuvo delante de Dios no es el miedo del instinto de conservación. Es el miedo que le metió el demonio cuando le dijo: mira, a partir de ese momento ya tú no serás capaz más de volver a ver el rostro de Dios, ni de presentarte delante de Dios sin sentir delante de su presencia terror. El miedo delante de Dios es terrorífico y es paralizante. Y ese es el que no deja que muchas personas puedan acercarse a Él con confianza, con un sentimiento de hijo y descubriendo realmente a Dios como su papá. Jesús dice en el Evangelio de hoy: no tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y después dice: no tengan miedo porque ustedes son más importantes que los gorriones. Habla aquí de 3 clases de temores que no deberían estar en el corazón. El miedo a los otros, porque los otros son como nosotros. El miedo al destino. El destino es morirnos y pensar qué va a ser de nuestra vida. Como cuando uno le tiene miedo al futuro, y hay muchas personas que lo dicen así: es que le tengo mucho miedo al futuro. Jesús dice: a los hombres no se le puede tener miedo, al futuro tampoco se le puede tener miedo, y tampoco se le puede tener miedo al hecho de que en algún momento uno se sienta menoscabado o menos importante a los ojos de Dios, porque si para Dios los gorriones son importantes y Dios los alimenta, nosotros somos mucho más importantes que Él. Los miedos que nosotros albergamos en el corazón son demasiados, son muchos. Y me parece que eso es lo que ha dañado tanto nuestra vida. Hay gente que no es capaz de establecer una relación porque le da mucho miedo comprometerse. Y es que también lo dicen así: es que me da mucho miedo el compromiso. Es que me da mucho miedo casarme, es que me da mucho miedo equivocarme, es que me da mucho miedo tener hijos, no sé qué va a ser de la vida de ellos con este mundo tan torcido como anda, es que me da miedo con este nuevo trabajo, es que me da miedo mudarme de ciudad, es que me da miedo que me cambien de puesto. Los miedos nuestros
son demasiados y ninguno de ellos viene de Dios. Los temores naturales, insisto, para que aprendamos a diferenciarlos, son los que nos permiten a nosotros salvaguardar nuestra vida en un instinto de conservación. Cuando el instinto le dice, no toques eso, no te metas por ahí, no seas imprudente, no pongas en peligro tu vida. A esos temores hay que hacerles caso. Pero los otros, cuando uno dice es que yo le tengo miedo a la gente, Jesús dice no le tenga miedo a la gente. ¿Por qué se le va a tener miedo a otro ser humano? El otro ser humano es alguien como tú, siente como tú, experimenta como tú, vive las mismas cosas que vives tú. Entonces, ¿por qué vas a tener miedo frente a otra persona? Me acuerdo ahora cuando el Señor le dice a Jeremías, que Jeremías era muy joven, o cuando el Señor le dice a Moisés, ambos antes de presentarse ante los gobernantes, ambos experimentan mucho temor. Y el Señor le dice a Moisés, mira, tranquilo, tú ve que yo te voy a respaldar con mi palabra, preséntate delante del faraón. Aunque el faraón sea un hombre grande, es otro mortal como tú, y yo te voy a respaldar. Y aunque tú seas un joven, le dice a Jeremías, pues yo te voy a poner a hablar delante de los reyes de la tierra, y tú no les tengas miedo a ellos, porque ellos también son como tú. No tenerle miedo al futuro, no tenerle miedo a tomar decisiones, no tenerle miedo al hecho de que uno diga, voy a comprometerme afectivamente con alguien. Usted, si usted es una persona que cree en el amor, si es una persona que quiere ser amada, que quiere sentirse amada, no le puede tener miedo al compromiso, porque solamente en el compromiso el amor se da. Cuando una persona no se compromete afectivamente con alguien, lo único que hará hacer es saltar de una relación a otra, y mientras más salte de una relación a otra, más vacío sentirá. Y entonces siempre tendrá que decir, es que yo en el amor no creo. No crees en el amor porque nunca te has comprometido para amar, porque tú te has acobardado, tú le has tenido muchísimo miedo a ello. Hay cosas en las cuales tenemos que sentir la seguridad de que Dios a nosotros nos respalda. Y eso, la prudencia, yo creo que la virtud de la prudencia, de esas virtudes naturales que todos los seres humanos deberíamos aprender a pedir. Ser prudentes cuando hablamos, ser prudentes cuando actuamos, ser prudentes cuando tomamos una decisión. Ser prudentes, que es muy distinto a ser cobardes. La cobardía paraliza, la cobardía no lo deja hacer uno nada. Se han puesto a pensar o han descubierto la forma tan distinta como la gente reacciona frente a sus miedos. Hay gente que cuando está llena de miedo, grita, corre, no lo detiene nadie. Y hay otras que sencillamente se quedan paralizadas. El miedo es muy paralizante. El miedo no le deja a usted actuar. Hermanos, en la vida siempre hay que actuar, siempre hay que caminar. Imagínense ustedes que nosotros hubiéramos tenido la capacidad racional para ponernos a pensar si cuando estábamos empezando a caminar tuviéramos permanentemente miedo a caernos, nunca hubiéramos aprendido a caminar. Pero es bueno siempre saber que cuando uno aprende a caminar, hay un papá, una mamá que le está sosteniendo uno del brazo y le dice a uno, no tengas miedo, que si te caes yo te levanto. Así es el actuar nuestro delante de Dios. Y que hay que tomar decisiones sin miedo al futuro. Por una razón muy sencilla, no está escrito el futuro de ninguna persona. No hay una predeterminación en la vida de ningún ser humano. Nada hay escrito, todo lo escribe usted a dos manos, con la mano de Dios y la mano suya. Y eso necesita entenderlo. No tengan miedo, en 3 oportunidades va a decirnos hoy Jesús. Porque sabe que el modo como el espíritu del mal incluso nos aparta a nosotros del camino de la salvación es diciéndonos, quédate quieto.
Voy a terminar la reflexión diciéndoles eso. La persona que normalmente afirma que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, es una persona llena de muchos miedos, porque ese es el que le lleva a aniquilarse. Yo no hago nada para que nadie me haga nada. Esos no son tan buenos como pretenden. Esa es gente acobardada. Siempre hay que actuar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.